después viene el resto que van a ser salvos, o sea, el resto de Israel, porque Pablo dice que los otros judíos, estos son los primeros sellados, son salvos, nadie los puede tocar, pero después el resto de ellos, o sea, los otros judíos, o sea, Dios no los va a matar a ellos, sino que los van a salvar, ¿entiendes? Ellos, la nación de Israel, van a ser salvos. Ya, bueno, mira. Y por eso que son primicias, o sea, los primeros frutos, son la primera siega, como decir, de la siega total que va a venir, porque ahí está hablando también de la siega, ¿no? Dice, y mete tu hoz y siega la tierra, ¿no? O sea, esa siega que está, aunque, o sea, hay que ver, ¿no? O sea, el capítulo 14 no es, o sea, es un paréntesis nada más. O sea, Ya, mira, quiero corregir algo que yo dije la semana pasada. Que yo dije de que en primer lugar, bueno, es algo que yo, bueno, que he estado estudiando un poco y que puede ser que sea, puede ser un 90% que sea cierto lo que he investigado, ¿no? Y aparte que yo estudié pero lo personal, y aparte que lo he estado escuchando a un ministro, ¿no? Que puede ser que tenga, bueno, que encaja lo que ¿por qué? Porque tiene base bíblica, tiene argumento sólido, ¿no? Para argumentar, ¿no? Para argumentar, ¿no? Entonces, o sea, el 90% puede ser, es una posibilidad de que sea así, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? De que cuando Juan estaba en la isla de Patmos, cuando estaba escribiendo el libro de Apocalipsis, en ese tiempo ya no existían las tribus de Israel, ya habían dejado de existir por las divisiones que hubo, ¿no? Por las divisiones de ahora. Ese es uno. Y cuando en el Apocalipsis 7:9 habla cuando el Apocalipsis 7 habla capítulo 7, del verso 3, cuando mencionan las 12 tribus de los hijos de Israel, ahí se mencionan listas de personajes, de hijos de Israel, que hay dos de ellos que no están en esa lista, sí. Efraín y Dan, que no están en la lista. Exactamente. ¿Y por qué no están? O sea, ¿y por qué no están? Y ahora, y también, o sea, porque sabemos por qué, porque Efraín fue un hombre que fue idólatra. Era un idólatra que, bueno, que no se desvió yendo en pos de dioses, en pos de ídolos, y no se llegó a arrepentir. Y por eso que fue descartado de la lista de los hijos de Israel. Y también Dan, ¿no? Dan ahí en Dan hay una profecía, ¿no? Acerca de Dan. Y algunos creen que posiblemente de Dan salga el anticristo, ¿no? Hay muchos que argumentan eso, ¿no? Que puede ser que de Dan salga el anticristo, por lo que en Dan se da una profecía, ¿no? No sé si puede leer Génesis 49. Génesis 49, 7, si no me equivoco, 17. Ahí habla de una profecía cuando habla de la serpiente, ¿no? Una serpiente, de la víbora. Dice así. 49:7 está hablando de Judá, de Dan, dice, ¿no? Sí. Dan, dice. 49:16 dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Claro, bueno, hay algunos que lo dan como algo, una simbología, ¿no? de que puede ser que de Dan salga el anticristo porque le mencionan a la serpiente, ¿no? Que sabemos que la serpiente es una prefiguración del diablo, ¿no? O Satanás, ¿no? En su caída, ¿no? Bueno, eso no, pero bueno, por eso es que a Adán lo descartan allí. Pero aparte de eso, que tú sabes que entre las listas de los hijos de Israel había, y que están excluidos, que están escritos ahí, había personajes como Judas, ¿no? Judas se había metido con su nuera, ¿no? Con su nuera. Y el Rubén se había metido por eso que también lo descartaron a Rubén, porque se había metido con una mujer, ¿ah? Con su concubina de su padre, ¿no? Con la concubina de su padre, por eso es que lo habían excluido.
Adán también lo descartan. A los descartaron a Adán y a Efraín. Efraín. Ahora, entonces no están no estaban todos los hijos de Israel. Y más bien incluyeron a Leví, ahí en la tribu de Leví. Y Leví no era para que esté ahí, porque Leví era una tribu separada. O sea, más bien todas las demás tribus tenían que sustentarlo a Leví, ¿no? Con los diezmos, ¿no? Con las primicias tenían que sustentarlo. ¿Por qué? Porque solamente los levitas se encargaban del templo. Eran servicios, ellos hacían servicios sacerdotales dentro del templo. Y las demás tribus tenían que sustentarlo con sus diezmos, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que hay personajes que lo incluyeron en Apocalipsis y hay personajes que fueron descartados en el Apocalipsis. ¿Me entienden? Entonces, bueno, ¿a qué voy? De que es posible el 90% de que no sean judíos literales, sino judíos espirituales. Ahora con esto digo de que, ahora me escucha, pero de que yo sí posiblemente, y de que el capítulo 7 y el capítulo 14 son lo mismo. Son los mismos personajes, son los mismos 144.000 por las características que tiene. ¿Me entienden? Con las características espirituales. Yo creo que ahora el número 144.000 no es un número literal, sino es un número simbólico. Número simbólico que da una idea de que son grupos seleccionados, que son gentes especiales, o sea, son grupos ya que han sido escogidos por Dios. Ahora si tú ves al apóstol Pablo, que era judío, ¿no? Israelita, ¿no? Y que Dios lo llamó al camino de él, y que él tuvo que despojarse de todo judaísmo, ¿no? De toda su religiosidad, y hasta incluso él llamaba la atención a los que querían judaizar a los creyentes, ¿no? A los gentiles que venían al cristianismo, ¿no? Y por eso que Pablo discutía o debatía con los judaizantes, ¿no? Judíos que querían, con las prácticas que ellos tenían, judaizar a los que no tenían esa práctica. O sea, mejor dicho, querían aparte de la salvación por creer en Jesucristo que los gentiles tenían, los judíos querían imponerle aparte la ley de Moisés con las prácticas. Pero Pablo le decía: no, estamos bajo la ley. Él dice: el justo vivirá por fe, no por las obras de la ley. Nadie será justificado por las obras de la ley, no por los mandamientos de Dios. Ahora, si tú lees, hay 4 versículos que resalta la idea que Pablo tiene de quién es un verdadero israelita, de quién es un verdadero judío para Dios, de que el verdadero judío no es en la carne, sino el verdadero judío es en el corazón, es de una simiente nueva, son los hijos de Abraham, según la promesa. Si tú lees Romanos 2, 28, 29, para que tenga una idea de que posiblemente estos 144.000 del capítulo 7 y el capítulo 14 posiblemente no sean judíos literales, sino espirituales. Aunque tienen características del Israel literal, pero como te dije, el Israel literal, las tribus literales, mejor dicho, de las 12 tribus de Israel desaparecieron por las divisiones que hubo. Desaparecieron en el tiempo de que cuando Juan estaba escribiendo el libro de Apocalipsis. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con los 12? Con los 12, con el pasar de los 12, escúchame, Julio, ¿qué pasó con los 12 apóstoles? Si ellos también son judíos. Ellos son escogidos también. Ya, por eso, pero ahorita te voy a decir. Ya ve, 2, 28, 29. Bueno, dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. Ajá, no es judío por lo que es exteriormente, o sea, no es por lo que estaba allá afuera. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente. Ya, mira, la circuncisión era una señal de Dios con su pueblo Israel, ¿no? Que consistía en que tenía que cortarse el prepucio del miembro del niño recién nacido de 8 días de nacido. Esa era una señal netamente para el Israel literal, o sea, según el literal físico. Pero ahí Pablo recalca de que no es el judío el que es por fuera, ni es judío por la incircuncisión. Sí. Sino que es judío el que lo es en lo interior. En lo interior.
Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza cual no viene de los hombres, sino de Dios. La alabanza que viene no es de los hombres, sino de Dios. Ya, como ahí vemos dos cosas, ¿no? Ahí vemos dos cosas de que el verdadero judío no es por lo que es afuera, no es por lo que es afuera, o sea, no es por tu apariencia, ¿no? Física, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Y mira, y Pablo que era judío, Pablo que era fariseo de fariseo, era maestro, ¿no? Y hasta incluso en una ocasión Pablo dijo, ¿no? Todo lo que he aprendido lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo, dice, ¿no? Entonces todo lo que él había aprendido del judaísmo, de la religión judía, en otras palabras lo había desechado para poder, o sea, se vació para poder aprender ya de las revelaciones que Cristo le iba a dar. ¿Me entiendes? Entonces ahí vemos que Pablo dice, no es judío el que es por fuera, no es por las apariencias físicas que tenía, ni por la señal de la que cada judío tiene, ¿no? Ante Dios, ¿no? Acerca de la circuncisión. Ahora, léete Gálatas capítulo 3, versos 16. Gálatas 3:16. dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El descendiente de Abraham es Cristo, o sea, no habla de algo plural, o sea, no una pluralidad de descendientes, sino de uno solo, que es Cristo. O sea, Dios le hizo una promesa a Abraham de que Abraham iba a tener un descendiente especial, y de que ese descendiente especial iba a ser Cristo. Ahora, léete del versículo 26 al 29. ¿De ese mismo? Sí, del nuevo capítulo. La Biblia humana, todos saben. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ajá. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ajá. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, Ajá. y herederos según la promesa. Ajá. Mira, ojo, entonces Pablo no se puede contradecir, o mejor dicho, no puede contradecir con lo que Juan había recibido en la isla de Patmos, en la revelación, ya que los dos eran judíos. Los dos eran judíos. Ellos no se podían contradecir porque ellos estaban conectados con el mismo espíritu. O sea, un apóstol no puede contradecir al otro apóstol, porque ya no sería confiable la palabra de Dios. El mensaje que se esté dando ya no sería confiable. ¿Por qué? Porque la iglesia diría, entonces, ¿a quién quiero? ¿A Pablo o a Juan? Juan me dice una cosa y Pablo me dice otra cosa. Que Pablo me dice que el judío ya no es en la carne, que ya no es exteriormente, que ya no es en la circuncisión, que ser judío es hijo de Dios, que es haber creído en Jesucristo. Pero en cambio Juan me habla de los 144.000 que me dan tanto a entender, si lo veo yo literalmente, o sea, si lo enfoco en la forma literal, me puedo dar a entender de que son 144.000 judíos literales. Pero Juan tenía entendimiento de que ya las 12 tribus de Israel habían desaparecido. O sea, cuando en el tiempo de la tribulación, Israel no va a estar con las, o sea, no va a estar las 12 tribus de Israel restauradas. Va a haber judíos esparcidos por todo, como ahorita, pero los judíos están esparcidos por todo el mundo, como tú dices, pero que no sabe de qué tribus son, porque están por todo el mundo. ¿Me entiendes? No? Ahora, en Romanos también habla de Romanos 9, 6, 8. Ese es un respaldo para saber de que es posible no conectar con Juan. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que se decían de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. O sea, que tampoco no descarta, ¿no? Pero dice que no todos los que son de Israel son israelitas. Sí. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Porque puede venir un judío, ¿no? de Israel, me decir, yo soy hijo de Abraham, pero no, compadre, tú no eres hijo de Abraham por lo que tú dices. Tú puedes, ¿me entiendes? No? Tú puedes decir que eres hijo de Abraham, pero la Biblia me dice otra cosa. No todos los que son descendientes de Abraham son realmente hijos de Abraham. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino
en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Sí, no, está bien, ahí está bien más. Por eso, ya es un respaldo más, ¿no? Que en otras palabras, nosotros somos descendientes de la promesa, de las promesas que Dios le había hecho a Abraham a través de Isaac. O sea, ¿no? Nosotros somos hijos de Abraham. Y por lo que somos hijos de Abraham, o sea, como Israel fue hijo de Abraham, ¿no? Jacob. Claro, entonces, así literal. Entonces ellos como fueron hijos literales de la carne, en carne de Israel, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Por la fe. Entonces eso es lo que cuenta ante Dios. O sea, ser hijo de Abraham por fe. Y como ser hijo de Abraham por la fe, somos verdaderamente israelitas, somos judíos. Somos judíos para Dios. Ahora, Juan 8, mira lo que Jesús le dijo a los fariseos, siendo judíos, los fariseos israelitas naturales de la carne. Mira lo que Jesús le dijo a ellos. En Romanos, disculpa, en Romanos también creo que habla que nosotros somos judíos espirituales, ¿no? ¿Ah? En Romanos. ¿Qué tiene? 4:9 que habla que nosotros somos judíos espirituales. Ahí, por eso, a lo que estaba dando la cita a Vladimir, le está dando de derecho. Pero hay otra parte también. Pero léete Juan 8 a veces. Pues. Versículo. Comienza más. Ahí tiene que saltar, no me acuerdo ahorita el versículo, pero sáltate ahí ese, porque ahí habla, ¿no?, de la mujer adúltera, ¿no? Sáltate a eso. Cuando Jesús, cuando empieza a hablar con los fariseos, cuando los fariseos empiezan a decir que nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? Nunca no hemos sido esclavos de nadie, dicen. David. No tengo ahora. La de qué hora, disculpa. 11:40. Respondieron y le dijeron: ¿nuestro padre es Abraham? Ya. Jesús le dijo: si fuereis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús le dijo: si vuestro padre fuere Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi mensaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y eso que eran judíos, israelitas. O sea, en otra palabra, ustedes son descendientes del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es una prueba de que se podría estar descartando a los 144,000 de que son judíos literales, por el hecho de que los judíos rechazaron a Jesús, y por eso es que Jesús le increpa a ellos: ustedes me rechazan porque ustedes son descendientes del diablo. Por eso es posible de que se descarta a los 140,000 que sean judíos literales, por el hecho de que Jesús le dice: no, ustedes son descendientes del diablo porque me están rechazando, porque si ustedes fueran de Dios, entonces me recibirían y oirían mi mensaje. Pero como ustedes no son de Dios ni oyen mi mensaje, pero como por el hecho de que ustedes son hijos del diablo, pues, ¿no? ¿Entienden? Entonces, pero bueno, esos son los versículos que respaldan, ¿no? De que puede dar la posibilidad de que el apóstol Pablo está dando, no claridad de que estos no son, de que hay dos pueblos judíos, ¿no? El pueblo literal que existió en el Antiguo Testamento, ya que existió en el Antiguo Testamento, y que Dios lo usó en un tiempo, y que Dios usó profetas, siervos, caudillos, jueces, y que Dios estuvo detrás de su pueblo, Israel, pero que en un tiempo Israel le dio la espalda a Dios, ¿no? Se prostituía, ¿no? Hasta incluso no había sacerdotes
hacían cultos extraños a Dios, habían sacerdotes que tenían sexo con las prostitutas que estaban en el templo, ¿me entiendes? O habían judíos que habían caído en la idolatría, ¿me entiendes? En la apostasía. Y eso fue y hasta incluso judíos que le traían ofrendas con defectos al culto a Dios, o sea, al servicio a Dios. Por eso por esa causa hizo que las 12 tribus de Israel se esparcieran, o sea, se dividieran, dejara de existir, ¿entiendes? Dejara de existir, y por eso que Pablo, ya teniendo nueva revelación de Dios, revelación, pues como tú dices, ¿no? Como dijiste, ¿no? Que hay revelación que Dios te lo da sin haber estado presente, ¿no? ¿Entiendes? Entonces es verdad, entonces Pablo había recibido una revelación nueva, que nunca antes de su vida había recibido, porque él creía ser judío en la carne por lo que él era, ¿no?, circuncidado, ¿entiendes? Era circuncidado, pero él con la revelación que Dios le había dado, entonces él ya entendía de que no es ya por la circuncisión y por el aspecto físico, ¿no? Por los rasgos físicos de un judío, sino por el interior, ¿no?, de un corazón circuncidado, o sea, de tener a Cristo en su vida, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, y aparte que más interesante de Apocalipsis 14, cuando hablan hay ciertas características, ya como características simbólicas o espirituales que se le da a Apocalipsis 14, cuando dice que no se contaminaron con mujeres. Ojo que cuando la Biblia habla de mujeres, habla de iglesias, ¿no? La mujer, o sea, cuando habla de la iglesia, es prototipo de una mujer, ¿no? Por ejemplo, la Babilonia, ¿no?, la grande, ¿no?, que se sienta sobre muchas aguas, ¿no?, es figura de un imperio religioso, ¿no?, de la Babilonia. Es a la vez que es una gran ciudad, pero a la vez también es una gran ramera, es una prostituta, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, pero también para el Señor la iglesia es su novia, es su esposa, ¿no? Entonces, Apocalipsis 14, cuando habla que estos 144.000 no se contaminaron con mujeres, es decir, que no apostataron con las iglesias apóstatas, que no se mezclaron con las iglesias apóstatas. Y dice que eran vírgenes, ¿por qué? Porque guardaron la palabra, o sea, eran vírgenes o puras en sus doctrinas. No mezclaron doctrinas con las apóstatas, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque hay como dice este ministro, yo no creo que esto sea algo literal, de que no se contaminan con mujeres. O sea, en dos sentidos. Dios está diciendo que la mujer contamina, que la mujer es sucia, que la mujer no se puede ensuciar. Otro, está diciendo que los judíos practiquen el celibato, porque si es así, entonces Dios estaría contradiciendo lo que el apóstol Pablo dijo, que es doctrina de demonio el prohibir que se casen. Entonces no se puede estar contradiciendo, entonces no se puede estar hablando de términos literales, sino de aspectos espirituales. La mujer es figura de iglesias. Ahora, si estos aspectos espirituales de la iglesia son términos espirituales o simbólicos, entonces los 144.000 también tienen que ser simbólicos. Entonces, esto del capítulo 14, y no solamente eso, sino que dice que y estos fueron redimidos de entre los hombres, dice, en la tierra, ¿sí no? Entonces, cuando habla de redención, de redimir, que fueron sacados de la tierra. Y cuando dice que fueron sacados porque ya no están en la tierra. Y por eso que en el capítulo 1 se dice que estaban delante del monte Sión, ¿sí? Del monte Sión. Entonces, como sabemos y para que tengan una idea, ¿no? Creo que para que se tengan una idea de que, no, quizás David, ¿no?, o José Luis, de que hay dos montes Sión, ¿no? Un monte Sión literal y un monte Sión allá arriba en el cielo, ¿no? Y esto lo explica también el Salmo capítulo 15, lo puedes leer. Pero Julio, ¿qué pasó ya tú dices que los judíos son espirituales, ¿y qué pasó con los judíos literales? ¿Ah? No, ¿cómo que pasó? No, es normal, están esparcidos por todo el mundo y son judíos, pero ahorita o sea, ¿tú piensas que ellos son los 144.000 de ellos? ¿Qué? Los que están esparcidos. No, ellos son los que... Judíos literales. Se cree de que los 144.000 son un grupo que van a hacer la obra misionera, la obra de predicación mundial a los judíos que no tuvieron a los judíos que no recibieron a Cristo
¿Me entienden? Ahora, como dice, ¿eres cristianos o eres judío mesiánico? O sea, no puedes mezclar ambas cosas, porque el judío mesiánico, o sea, digo porque conozco a un varón ahí por el internet, ¿no? que es David Diamond, que a la vez te habla de Dios, te cree, claro, te cree de Jesucristo, no te habla de Jesucristo, no solamente de él, hay algunos ahí que yo escucho, pero te mezclan, te sacan ya, te quieren sacar del Antiguo Testamento, o sea, hace ¿no? Una mezcla, ¿me entiendes? No, entonces, como dice, ¿eres cristiano o eres judío mesiánico? ¿Me entiendes? Pablo fue puro, o sea, Pablo fue definido, fue cristiano, no fue judío mesiánico, porque el judío mesiánico te va a hablar de Cristo, te va a hablar de la doctrina de Cristo, de la palabra, pero también te va a hablar de su costumbre, de las tradiciones de los israelitas, de las prácticas judías que tienen. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque este varón se va allá a Israel, se junta con los rabinos, ¿no? y incluso, ¿no? practican las fiestas judías allá en Israel. ¿Me entienden? ¿No? Hay otros judíos que hacen lo mismo, ¿no? Por eso digo, o sea, la cosa es definirte, ¿eres cristiano o eres judío mesiánico? Porque el judío mesiánico no está está como dice, ¿no? Con Cristo y con Moisés. Con Cristo y con Moisés. Y para nosotros nuestro sumo sacerdote es Cristo. Ya no es Moisés, sino Cristo, nuestro sumo sacerdote. ¿Me entiendes? Y te pregunto, entonces, ¿cuál sería el propósito de sellar a esos 140.000? Ya, el sello de Dios tiene tres propósitos, o significa tres cosas. Uno, de que cuando se sella algo es porque tiene autenticidad, que son auténticos, son originales. ¿Me entiendes o no? Son originales, son gente que, ¿no? ¿Me entiendes o no? Son especiales. Cuando tú sellas un producto es porque es tu marca original, o sea, ¿me entiendes o no? Ese es como el diálogo va a enseñar va a marcar a su gente, o sea, son mis auténticos, son míos, son míos. O sea, ese va a ser el propósito del diálogo, o sea, marcar los que son suyos, pero Dios a la vez también va a sellar a los que son suyos. Ese es uno, ¿no? ¿Ah? Claro, eso es. Exactamente, el diablo es imitador, varón. Exactamente. Entonces, igual, ¿no? También el sello también significa protección, ¿no? Que te protege de algo. Y también el sello es una señal. Es una señal. Y cuando, por ejemplo, ¿no? Y esta es una figura, justo estaba viendo un detalle, ¿no? De que sí va a haber gente que van a escapar de la gran tribulación, o gente salvas que van a escapar, y que Dios va a ensayar a la gente que estén allí. Cuando se está dando las plagas en Egipto, el juicio de Dios en Egipto, Dios dijo, no, séllame sino maten al cordero, y que su sangre, esa sangre que ustedes tomen del cordero, pinten, ¿no? a los tinteles de la puerta, ¿no? A las ventanas, a las puertas, y cuando yo pase, cuando vea esa sangre, yo pase de largo. Pero las casas que no estén con sangre, a eso sí yo lo voy a matar a los primogénitos, ¿no? A los primogénitos, ¿no? Por eso la sangre era una señal. Y por eso la Biblia dice que estos 144.000, y las multitudes que van a salir de gran tribulación, van a lavar su ropa con la sangre del cordero. Porque eso va a ser su marca, su sello de ellos, de que la bestia anticristo no los van a tocar, porque van a estar marcados, o sea, van a estar sellados. Y entonces, con ellos no se van a meter. Ahora, estos posiblemente se van a encargar de predicar a los judíos que no oyeron, que no quisieron aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, que no aceptaron al Mesías. Y que estos 144.000 van a ayudar como van a tener la misma característica que tuvieron como son de las 12 tribus de Israel, van a tener las mismas características literales que tuvieron las 12 tribus. Entonces estos judíos que se quedan, lo van a reconocer, o sea, que van a decir, se parece, tiene el mismo lenguaje que yo, ¿no? Tiene el mismo mensaje profético que yo he escuchado. ¿No me entienden? O sea, como que me identifico, algo me atrae a este hombre, ¿no? ¿Me entiendes? Por lo que, por el sello y por la característica espiritual que estos van a tener, de ayudar a los judíos que se queden, a los que se queden, de ser salvos. Por eso que
Romano 11 dice que todo Israel será salvo cuando termine la plenitud de los gentiles, o sea, termine la plenitud de los gentiles. Entonces los judíos van a ser todos los judíos que se pueda salvar, se van a salvar, ¿no? ¿Me entiendes? Por eso con la Biblia dice, ¿no? La voluntad de Dios que no es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero lamentablemente no todos se van a salvar. Entonces de igual manera este principio se va a aplicar. O sea, el deseo de Dios es que todo judío se salve, pero no todos se van a salvar allá. Porque unos van a estar de parte del anticristo, porque como tú sabes, se va a construir ya están construyendo el tercer templo de Jerusalén. Entonces el anticristo se va a pasar como si fuera Dios, y se va a levantar en el trono de Dios. Entonces los israelitas, judíos, van a creer de que este es el Mesías que tanto tiempo ha estado esperando, que por miles y miles de años han estado esperando, y van a decir, este es nuestro Mesías, es nuestro Salvador. Entonces, y como este anticristo va a ser la paz en el Medio Oriente, va a hacer las guerras, entonces va a ser un tratado de paz con Israel y con los árabes. Entonces, con más razón los judíos van a decir, este es nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y por eso que allá en Israel están todavía clamando a Dios, están esperando con fervor a su Salvador, a su Mesías. Ellos no creen que Jesús que vino hace 2000 años, haya sido el verdadero Cristo. Pero de que existan judíos mesiánicos, la Biblia es claro, eres judíos o eres cristiano. Por eso digo, no podemos mezclar, Dios aborrece la mezcla. ¿Entiendes? Dios aborrece la mezcla. Yo no puedo ser cristiano y a la vez testigo de Jehová. Yo no puedo ser cristiano y adventista o mormón. Yo tengo que ser cristiano. O sea, no puedo ser cristiano y judío, porque judío, tú sabes que es una religión. Es una religión. ¿Me entiendes? Entonces los 144.000 es un grupo especial de Dios, que Dios lo va a separar para un propósito, ¿no? De que la bestia anticristo no los toque, y que estos se van a encargar de predicar a los judíos que se queden, a los que no recibieron a Cristo, y todo judío que acepte al Mesías verdadero. Entonces a ellos, todos aquellos judíos que acepten, entonces ellos van a ser salvos, según lo que describe Pablo, ¿no? Que todo Israel será salvo, ¿no? Todo Israel, el Israel literal, y que ahí donde el Israel literal será injertado en el olivo, ¿no? Porque ahorita está fuera del olivo, ¿no? Ahorita fuera del olivo, pero allá en la tribulación van a ser injertados de nuevo. Porque ahorita, mira, ojo, ahorita nosotros estamos injertados como Israel espiritual, como el judío espiritual que somos, estamos injertados en el olivo. Pero ahorita Israel literal está afuera. Pero allá en la tribulación lo van a injertar de nuevo. Desde ese punto, ¿no? Claro, es un... Claro. Eso no va a ser. Ya te quedaste en el ejercimiento. Ya, pues, sería bueno, sí, claro, este tema es largo, pues, es un tema profundo. Ya es tarde, vamos. No, sí, vamos. El lunes continuamos. No continuamos, pero acuérdate, no. Sí, dime, pues, Escúchame, fíjate, no.